En los últimos días se ha generado un debate en la opinión pública sobre cuál es el procedimiento para declarar la ilegalidad de una organización política, que ha hecho o hace evidente sus comportamientos antidemocráticos. ¿Cuál o cuáles son las instituciones o autoridades responsables de iniciar dicho trámite? ¿Qué dice la ley al respecto? A continuación, te damos contexto. Mucho de lo que se ha dicho cae en la imprecisión, probablemente por desconocimiento de lo que dice la ley número 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que ha previsto el procedimiento para denunciar casos de comportamientos antidemocráticos en los partidos políticos o movimientos regionales. El artículo 14 de dicha ley es muy claro, pues dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. El comportamiento ulterior a la inscripción resulta contrario al ideario democrático. No es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que revisar. La propia ley lo ha previsto, le ha dado competencia a la Corte Suprema, ni siquiera al juez común o al juez de la Corte Suprema, a la Corte Suprema de Justicia. Y por pedido que tiene que formular, no cualquier ciudadano, sino el fiscal de la Nación o el defensor del pueblo. Yo entiendo que esto se ha hecho para evitar que cualquier enemigo político de un partido político formule un pedido fantástico y dé lugar a un proceso moviendo a la Corte Suprema para que la Corte Suprema analice, revise, actúe, prueba de cargo, de descargo y finalmente resuelva. Entonces, todo tiene su orden, tiene su orden. Claro, pero para que esto nos entienda la gente, vamos a repetir. Si el partido en su conducta es un partido autoritario que quiere destruir la democracia peruana, hay un camino. El fiscal de la Nación o el defensor del pueblo acusan ante la Corte Suprema. Ese es el procedimiento. El Jurado Nacional de Elecciones carece de competencia para fiscalizar la conducta democrática o antidemocrática de cualquier partido político o movimiento regional, después que ha logrado su inscripción, de acuerdo al marco legal vigente. Si lo hiciera, estaría cometiendo abuso de autoridad y haciendo ejercicio ilegal de atribuciones que no le corresponden. La Constitución dice que toda persona, ustedes, yo, civiles, ¿no?, fuera del ámbito de la función pública, no estamos impedidos de hacer aquello que la ley no manda, ¿no es cierto?, ni obligados a hacer aquello que la ley no ordena. Es decir, nosotros tenemos un ámbito de libertad total con el límite de la ley, ¿ok? O sea, ¿qué nos limita? La ley. Pero si la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. En el derecho administrativo, el principio que rige la conducta de todo funcionario público, cualquiera que sea, es exactamente el inverso. El funcionario solo puede hacer aquello que la ley le manda, nada más. Y usted dice, ¿pero por qué es al revés? Porque si no, permitirías el abuso del poder. El poder que tiene el funcionario público es un poder entregado por el pueblo que tiene que estar limitado. Todo poder en una democracia es limitado por la ley. Entonces, el funcionario público, reitero, sea un maestro de escuela, sea un soldado, un policía, sea un general o un ministro o un congresista, un alto funcionario público, solo puede hacer aquello que la ley le permite hacer. Nada más. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no puede hacer aquello para lo cual no tiene autorización. No tiene autorización para revisar la vida ordinaria de un partido político y establecer si esa vida ordinaria es democrática o no. Eso ya lo tiene que hacer ¿quién? El Poder Judicial. ¿A dónde? En la Corte Suprema. Es lo que manda la ley. ¿Y por qué la Corte Suprema? Porque hay un cuidado especial de los partidos políticos. Lo que no se quiere es una persecución contra un partido político. Se promueve la participación política, tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en nuestra Constitución. Entonces, tú no le puedes exigir al Jurado Nacional de Elecciones o a la OPE o a la RENIEC que hagan cosas que la ley no les permite hacer.
Esperamos que ya tengas claro el contexto de estos temas jurídicos y electorales que se han discutido en las últimas semanas. Si la información que hemos compartido hoy contigo te parece importante, compártela tú también en tus redes sociales y ayúdanos a seguir formando cultura electoral y ciudadanía responsable. Tú también puedes ser un aliado de nuestra lucha contra la desinformación.